Queridos oyentes, qué inmensa alegría tenerlos aquí para compartir una nueva historia, una de esas que nacen en el corazón del México rural, entre el aroma de la tierra mojada y los secretos que el viento susurra al atardecer. Hoy les contaré sobre Luz, una joven alma cuya luz fue opacada por los golpes de su propia familia, una voz silenciada por el miedo y la costumbre. Y también conocerán a don Alejandro Rivera, un hacendado poderoso, un hombre viudo, que construyó murallas de silencio y soledad alrededor de su corazón, después de una pérdida irreparable. Sus mundos, tan distantes como el sol y la luna, estaban destinados a colisionar en un camino polvoriento, en un instante de inesperada intervención que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué sucede cuando un hombre que lo ha perdido todo encuentra a una joven que nunca ha tenido nada? Acompáñenme en este viaje de redención y esperanza. El pueblo, Dolores Hidalgo, no era más que un puñado de calles de adoquín y fachadas descoloridas por el sol implacable de la sierra. Aquí, el tiempo no avanzaba, sino que se repetía en un ciclo interminable de misas matutinas, mercados bulliciosos y tardes de chismes en los portales. Era un lugar donde cada vida era de dominio público. Cada secreto era una moneda de cambio, y cada reputación pendía de un hilo invisible tejido por las lenguas afiladas de los vecinos. La tradición no era una guía, sino una jaula de barrotes invisibles, y el honor familiar un estandarte que se defendía con silencios cómplices y miradas de reojo. En Dolores Hidalgo, la gente aprendía a ver sin mirar y a oír sin escuchar, convirtiendo el sufrimiento ajeno en parte del paisaje, tan normal como el polvo rojo que lo cubría todo. Dentro de esa jaula de apariencias, la casa de Luz era el rincón más oscuro. Sus paredes de adobe no guardaban el calor de un hogar, sino el eco frío de los insultos y el peso de una tristeza antigua. Cada día era un campo minado que ella navegaba en un silencio absoluto. Conocía el sonido de los pasos de su padrastro, Raúl, distinguiendo por su cadencia si el tequila ya había agriado su humor. Conocía la mirada vacía de su madre, Marta, un espejo de la sumisión que le querían imponer, una cobardía que dolía más que cualquier golpe. Y conocía la sonrisa cruel de su hermanastro, Javier, quien disfrutaba recordándole que era una pieza sobrante en esa familia. Luz se movía como una sombra, con gestos medidos para no provocar. Su voz un murmullo que casi nunca se atrevía a salir. La violencia no siempre anunciaba su llegada. A menudo irrumpía por una razón trivial, una respuesta demasiado lenta, un plato resbalando de sus manos temblorosas. Era entonces cuando la mano pesada de Raúl caía sobre ella, dejando marcas que aprendió a ocultar bajo las mangas de sus blusas. Los golpes dolían, pero era el coro de crueldad lo que rompía su espíritu. Javier se burlaba de sus lágrimas, llamándola inútil, mientras su madre desviaba la mirada, su silencio una traición más profunda que cualquier grito. Para Luz, el dolor se había convertido en una segunda piel, una constante tan predecible como el amanecer. Había olvidado cómo se sentía la ausencia del miedo, su alma acurrucada en el rincón más pequeño y olvidado de sí misma, esperando sin saber qué, simplemente sobreviviendo a cada nuevo día. A varios kilómetros de ahí, donde el polvo del pueblo daba paso a la tierra fértil, se erguía la Hacienda La Esperanza, un reino de campos de agave y ganado robusto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Su dueño era don Alejandro Rivera, un hombre cuya leyenda era tan vasta como sus tierras. De semblante serio y manos curtidas por el trabajo, proyectaba una autoridad que silenciaba cualquier habitación en la que entraba. Pero quienes lo conocían de cerca sabían que el hombre imponente era solo una fachada. Por dentro, Alejandro era un fantasma habitando los pasillos de una casa llena de recuerdos. Desde que un trágico accidente le arrebató a su esposa Elena hacía 5 años, se había encerrado en un luto silencioso y perpetuo, administrando su imperio con una eficiencia fría que era solo otra forma de no sentir. En el pueblo, su nombre se pronunciaba con una mezcla de respeto y temor. Los chismes corrían por la cantina como un río subterráneo, historias que pintaban a don Alejandro como un hombre excéntrico, al borde de la locura. Decían que el cuarto de su difunta esposa permanecía intacto, con flores frescas cada día, un santuario al que nadie más podía entrar.
Decían que a veces se le oía hablar solo mientras cabalgaba por sus dominios al anochecer. Pero la verdad era mucho más simple y desoladora. Alejandro no estaba loco, estaba vacío. Cada amanecer era un deber, no una bendición. Recorría sus tierras, daba órdenes a su capataz y revisaba las cuentas con una precisión robótica, todo para mantener a raya el silencio aplastante que lo esperaba en la casona. Evitaba el pueblo no por soberbia, sino para huir de las miradas de lástima. En el pueblo, su nombre se pronunciaba con una mezcla de respeto y temor. Los chismes corrían por la cantina como un río subterráneo. Historias que pintaban a don Alejandro como un hombre excéntrico, al borde de la locura. Decían que el cuarto de su difunta esposa permanecía intacto, con flores frescas cada día, un santuario al que nadie más podía entrar. Decían que a veces se le oía hablar solo mientras cabalgaba por sus dominios al anochecer. Pero la verdad era mucho más simple y desoladora. Alejandro no estaba loco, estaba vacío. Cada amanecer era un deber, no una bendición. Recorría sus tierras, daba órdenes a su capataz Miguel y revisaba las cuentas con una precisión robótica, todo para mantener a raya el silencio aplastante que lo esperaba en la casona. Evitaba el pueblo no por soberbia, sino para huir de las miradas de lástima. Fue un sábado por la mañana, en el mercado del pueblo, cuando los hilos del destino comenzaron a moverse. Alejandro había ido a Dolores Hidalgo por una pieza de repuesto para el tractor, una visita rara que normalmente delegaba en su capataz. En medio del bullicio de vendedores y compradores, una escena capturó su atención. Vio a Luz, tropezando con una piedra suelta y dejando caer un saco de maíz, los granos esparciéndose por el suelo polvoriento. Lo que siguió fue un espectáculo de crueldad. Su padrastro Raúl la agarró por el brazo, gritándole insultos que hicieron callar las conversaciones cercanas. La llamó inútil, un estorbo, mientras la humillaba frente a todos. Lo peor no fue la agresión, sino la reacción del pueblo. Las miradas que se desviaron, el silencio colectivo que aprobaba la barbarie. Nadie intervino. Y fue en ese silencio cómplice donde algo dentro de Alejandro se rompió. Su primer instinto fue el de siempre: dar media vuelta, subirse a su camioneta y regresar al santuario de su hacienda, dejando que el mundo y sus miserias se ahogaran en su propia indiferencia. Durante 5 años, esa había sido su armadura, la apatía autoimpuesta que lo protegía de sentir cualquier cosa, ya fuera dolor o compasión. Pero entonces, sus ojos se encontraron con los de Luz. En ellos no vio desafío, ni odio, solo una resignación tan profunda y antigua que le pareció un abismo. Vio a una criatura acorralada, esperando el siguiente golpe con una quietud que era más desgarradora que cualquier llanto. Y en ese instante, la imagen de su esposa Elena en sus últimos días, frágil e indefensa, asaltó su memoria. La promesa que se hizo a sí mismo de nunca más ser un espectador pasivo ante el sufrimiento resonó en su alma. No podía. Simplemente no podía marcharse. Con pasos lentos y deliberados, Alejandro avanzó a través de la multitud que se apartaba a su paso como las aguas de un río. Su presencia era tan imponente que el propio Raúl se detuvo a media frase, soltando el brazo de Luz con un gesto de sorpresa. El aire se cargó de una tensión palpable. ¿Algún problema, Raúl?, preguntó Alejandro, su voz tranquila pero con un filo de acero que todos reconocieron. El padrastro, envalentonado por el tequila y la costumbre, intentó recuperar su autoridad. Este no es asunto suyo, don Alejandro. Es un problema familiar. Estoy educando a mi hijastra. La palabra educando flotó en el aire, cargada de cinismo. Alejandro ni siquiera parpadeó. Pues su método educativo se ha terminado. Luz viene conmigo, declaró, su voz resonando en la plaza silenciosa. No era una pregunta, era una sentencia. Raúl soltó una carcajada amarga, una mezcla de incredulidad y astucia. ¿Así nomás? ¿Usted cree que puede llegar y llevarse lo que es mío sin más? Sus ojos pequeños y avarizosos brillaron viendo una oportunidad inesperada en medio de la humillación pública. Entendió que el poder de don Alejandro no solo residía en su presencia, sino en su cartera. Alejandro lo miró con un desprecio gélido, comprendiendo que para liberar a Luz de esa caula tendría que pagar el precio del carcelero. Sin decir una palabra, sacó su cartera, extrajo un fajo de billetes y lo arrojó a los pies de Raúl. «Toma esto y desaparece de su vida», ordenó. El dinero se esparció por el polvo y Raúl se arrodilló para recogerlo con una avidez patética.
Luz observaba la escena petrificada, un nudo en la garganta, sintiéndose vendida y salvada en el mismo instante. Con el trato sellado de la forma más vil, Alejandro se acercó a Luz, quien permanecía inmóvil, sus ojos fijos en el vacío. Con una delicadeza que ella nunca había conocido, él tocó suavemente su hombro. «Vamos», dijo en voz baja. Ella no respondió, pero sus piernas se movieron como si pertenecieran a otra persona, siguiéndolo a través de la multitud que ahora murmuraba abiertamente. Los susurros la siguieron como un enjambre de abejas. «Se la compró», decían unos. «Pobre muchacha, de un infierno a otro», comentaban otros. Cada palabra era una pequeña piedra lanzada contra su frágil esperanza. Alejandro la ayudó a subir a la camioneta, cerrando la puerta con un sonido sordo que pareció sellar su pasado. El viaje a la hacienda comenzó en un silencio denso, cargado de preguntas sin respuesta y un futuro tan incierto como el horizonte que se extendía ante ellos. La hacienda La Esperanza la recibió con un silencio majestuoso, muy diferente al silencio opresivo de su antiguo hogar. Aquí el silencio era de espacio, de grandeza, de una paz que a ella le resultaba extraña y casi amenazante. Al bajar de la camioneta, se sintió minuta frente a la imponente casona de paredes blancas y tejas rojas. Doña Inés, la ama de casa, una mujer de cabellos blancos y ojos bondadosos, los recibió en la puerta con una expresión de sorpresa mal disimulada. «Prepárale la habitación de huéspedes del ala este, Inés, y asegúrate de que tenga todo lo que necesite». La mujer mayor asintió, su mirada pasando de la dureza de su patrón al rostro asustado de Luz. En sus ojos, Luz no vio desafío, ni odio, solo una resignación tan profunda y antigua que le pareció un abismo. Vio una criatura acorralada, esperando el siguiente golpe con una quietud que era más desgarradora que cualquier llanto. Y en ese instante, la imagen de su esposa Elena, en sus últimos días, frágil e indefensa, asaltó su memoria. La promesa que se hizo a sí mismo de nunca más ser un espectador pasivo ante el sufrimiento resonó en su alma. No podía. Simplemente no podía marcharse. Los días siguientes se desarrollaron en una rutina silenciosa y extraña. Luz apenas salía de su habitación, temerosa de encontrarse con el dueño de la casa. Fue doña Inés quien, con paciencia y una sabiduría ancestral, comenzó a tejer un puente entre esos dos mundos. Le llevaba el desayuno a la cama, conversaba con ella sobre temas triviales como el clima o las flores del jardín, y poco a poco la convenció de salir a tomar el sol en el patio interior. Alejandro, por su parte, se mantenía deliberadamente a distancia. Daba sus órdenes a través de Inés, salía al campo antes del amanecer y regresaba mucho después de que Luz se hubiera retirado a su cuarto. No era indiferencia, sino respeto. Comprendía, con una intuición que no sabía que poseía, que la joven necesitaba espacio y tiempo para que las heridas de su pasado comenzaran a cicatrizar antes de poder enfrentar un nuevo presente. Una semana después de su llegada, Luz reunió el coraje para explorar más allá del patio interior. Caminó por los corredores de la casona, observando los retratos antiguos, los muebles de madera oscura y los jarrones que permanecían vacíos. La casa era hermosa, pero se sentía como un museo, un lugar donde la vida había existido alguna vez, pero que ahora estaba congelada en el tiempo. Fue entonces cuando encontró la puerta entreabierta del estudio de Alejandro. El olor a cuero, libros viejos y tabaco la atrajo. En las paredes no había retratos familiares, sino mapas de la región y estantes repletos de libros sobre agronomía, historia y, para su sorpresa, poesía. En el centro de la habitación, sobre un cabalete, había un lienzo a medio terminar. Era un retrato de una mujer sonriente, de ojos vivaces. Era la difunta esposa de Alejandro, Elena. Sintió que estaba invadiendo un espacio sagrado, pero la curiosidad fue más fuerte. Se acercó al lienzo, observando las pinceladas torpes pero llenas de afecto. Quienquiera que lo hubiera pintado, amaba profundamente a esa mujer. En ese momento, escuchó pasos firmes en el corredor, y su corazón se detuvo. Alejandro apareció en el umbral, su rostro endureciéndose al verla allí, frente al retrato. Luz sintió un pánico al lado, esperando un grito, una reprimenda, la misma furia que conocía tan bien. «Perdón, yo no debía», comenzó a decir con voz temblorosa. Pero en lugar de enojo, vio una profunda tristeza inundar los ojos del hacendado. Un dolor tan desnudo y vulnerable que la dejó sin aliento.
Era mi esposa, dijo él, su voz apenas un susurro. Intentaba pintarla de memoria, pero nunca consigo capturar la luz de su mirada. Aquella confesión inesperada rompió una barrera invisible entre ellos. Ya no eran el hacendado y la rescatada, sino dos personas unidas por la experiencia compartida del duelo y la pérdida. Luz, olvidando su miedo, por un instante se atrevió a hablar desde un lugar que no sabía que existía dentro de ella. Tiene una sonrisa muy dulce, dijo suavemente, su mirada aún en el retrato. Puedo ver que era una persona llena de alegría. Alejandro asintió, una lágrima solitaria escapando de su control y recorriendo su rostro curtido. Lo era. Ella era la luz de esta chaza. La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Elena era la luz que se había ido, y ahora otra luz había llegado para habitar, sin saberlo, los rincones que la primera había dejado vacíos. Fue el comienzo de algo nuevo. A partir de ese día, el hielo entre ellos comenzó a derretirse lentamente. Alejandro ya no se escondía en el campo hasta el anochecer. Empezó a invitar a Luz a caminar con él por la hacienda, mostrándole los secretos de la tierra que tanto amaba. Le enseñó a distinguir el canto de las aves, a reconocer las nubes que anuncian lluvia y a entender el ciclo de la siembra y la cosecha. No le hablaba como un patrón, sino como un maestro paciente, compartiendo un legado. Y Luz por primera vez en su vida se sentía como un aprendiz, no como una sirvienta. Escuchaba con atención reverente, absorbiendo cada palabra, cada gesto. El miedo en sus ojos fue dando paso a una curiosidad brillante, y la tierra de la esperanza, que antes le parecía un exilio, comenzó a sentirse como el primer lugar al que realmente pertenecía. Al ver su interés por el retrato de Elena, Alejandro hizo algo que sorprendió a todos, incluida a doña Inés. Un día, regresó del pueblo con la platona de la camioneta cargado de lienzos, pinturas al óleo de todos los colores, pinceles de diferentes grosores y un cabalete profesional. Despejó un rincón de la amplia terraza que daba al jardín y lo preparó todo. «Este es tu espacio», le dijo, su voz con un matiz de ternura que rara vez mostraba. «Pinta lo que tu corazón necesite decir». Las lágrimas acudieron a los ojos de Luz, pero esta vez no eran de dolor, sino de una gratitud tan inmensa que le resultaba abrumadora. Que alguien no solo aceptara su pasión, sino que la fomentara, era un regalo que nunca había imaginado recibir. Y así comenzó a pintar, liberando años de silencio en cada trazo. Mientras tanto, en Dolores Hidalgo, las brasas del rencor se avivaban. Raúl se había gastado hasta el último centavo del dinero de Alejandro en la cantina, ahogando su orgullo herido en tequila barato. Su resentimiento crecía con cada día que pasaba, alimentado por los susurros y las miradas burlonas del pueblo. Pero era Javier, el hermanastro, quien rumiaba la venganza más peligrosa. La humillación pública en el mercado y la pérdida de su saco de boxeo personal lo habían convertido en una bestia herida. Pasaba las noches bebiendo con sus amigos, hablando de la deshonra de su familia, de cómo el hacendado les había robado a su Luz. Él cree que puede comprarlo todo, pero va a aprender que con nuestra familia no se juega, repetía, su voz cargada de un odio que solo esperaba una chispa para incendiarse. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer bañaba la terraza, Alejandro observaba a Luz terminar un cuadro. Era un paisaje de los campos de agave, pero la forma en que había capturado la luz le recordaba a Elena. Ella habría adorado esto, dijo su voz suave. Le encantaba el atardecer en este valle. Luz dejó el pincel y lo miró. Cuéntame más de ella si no te duele. Él sonrió con tristeza. Ahora duele menos, gracias a ti. Le contó sobre su risa, sobre su manía de plantar flores en lugares inesperados, sobre cómo lo convenció de adoptar a un perro extraído al que llamaron Milagro. Por primera vez, hablaba de ella con una alegría nostálgica, no solo con el peso de su ausencia. Y en ese momento, su conexión se profundizó, convirtiéndose en un lazo tejido con los hilos de dos pasados dolorosos. Los meses pasaron como un susurro, tejiendo una rutina de paz y crecimiento mutuo. La hacienda, antes un mausoleo de recuerdos dolorosos, había vuelto a la vida. Las risas ocasionales de Luz resonaban en los corredores.
Doña Inés tarareaba viejas canciones en la cocina. Y hasta el propio Alejandro había recuperado un brillo en la mirada que nadie le había visto en años. Sus conversaciones nocturnas en la terraza se convirtieron en un ritual sagrado. Hablaban de todo y de nada, de los libros que ella leía, de las estrellas que él le enseñaba a nombrar, de los sueños que ella comenzaba a atreverse a tener, y de los miedos que él comenzaba a dejar ir. Se estaban enamorando, aunque ninguno de los dos se atrevía a ponerle nombre a ese sentimiento que crecía entre ellos, tan natural y silencioso como las flores que volvían a brotar en el jardín de la esperanza. El talento de Luz floreció de manera extraordinaria. Sus cuadros, que al principio eran tímidos paisajes, ganaron en fuerza y emoción. Empezó a pintar retratos de los trabajadores de la hacienda, capturando su dignidad y la dureza de sus vidas con una empatía asombrosa. Alejandro, sin que ella lo supiera, llevó uno de sus cuadros a un galerista amigo en la capital. El experto quedó impresionado, no solo por la técnica, sino por la verdad que emanaba de la obra. «Esta artista tiene alma», dijo. «Tiene una historia que contar». Cuando Alejandro le contó a Luz sobre la visita, ella se quedó sin palabras, una mezcla de pánico y emoción revolviendo su interior. La idea de que su arte, su mundo más íntimo, fuera visto y juzgado por otros era a la vez aterradora y extrañamente validante. Era un paso más hacia la libertad. Pero la sombra de Dolores Hidalgo era larga y persistente. Un día, Miguel, el capataz, regresó del pueblo con noticias preocupantes. «Don Alejandro, el hermanastro de Luz, Javier, ha estado preguntando por usted», informó con el rostro serio. «Anda diciendo en la cantina que un hombre rico no puede simplemente robarle la hermana a una familia y salirse con la suya. Está buscando problemas». Alejandro sintió una oleada de ira fría. Había subestimado el rencor de la familia de Luz. Pensó que el dinero los habría apaciguado, pero no había contado con el veneno del orgullo herido. La tranquilidad que habían construido se sentía de repente frágil, amenazada. La noticia ensombreció la hacienda, recordándoles que el pasado, por mucho que intentaran dejarlo atrás, siempre encuentra una forma de volver a llamar a la puerta. Esa noche, la tensión era palpable. Luz estaba visiblemente afectada, sus manos temblaban mientras ayudaba a poner la mesa. Alejandro, notando su angustia, la tomó suavemente de los hombros. «No voy a permitir que te hagan daño, Luz. Nunca más», le aseguró, su voz firme y protectora. Ella levantó la mirada hacia él, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que le partía el corazón. «No es por mí que tengo miedo, Alejandro. Es por ti. No conoces a Javier. Es impulsivo y cruel, sobre todo cuando bebe». «Y él no me conoce a mí», replicó Alejandro, su expresión endureciéndose. «Esta hacienda es mi territorio, y aquí protejo lo que es mío». La intensidad de sus palabras y la forma en que la miró al decir «lo que es mío» dejó a ambos sin aliento. Era una declaración que iba mucho más allá de la simple protección. La amenaza latente forzó a Alejandro a tomar precauciones. Duplicó la vigilancia en los límites de la hacienda y le pidió a Luz que no saliera de las cercanías de la casona sin que él o Miguel la acompañaran. Estas medidas, aunque necesarias, crearon una nueva tensión. Luz, que finalmente había comenzado a saborear la libertad, se sentía de nuevo prisionera, aunque esta vez en una jaula dorada y por su propia seguridad. Veía la preocupación constante en el rostro de Alejandro y se sentía culpable, como si fuera la causa de todo aquel trastorno. Una noche no pudo más. Lo encontró en su estudio revisando mapas de la propiedad. «Esto no es justo», dijo ella, su voz temblando de frustración. «Huí de una prisión para construir otra aquí. Tú no deberías vivir así por mi culpa». Él dejó los mapas y la miró fijamente. «Esto no es tu culpa, Luz. Es culpa del odio y la ignorancia de ellos. Y esto no es una prisión, es un santuario, y lo defenderé con todo lo que tengo». La primera exposición de Luz se organizó en la capital, gracias a los contactos del amigo galerista de Alejandro.
Era un evento pequeño pero prestigioso, al que asistirían críticos de arte y coleccionistas. Alejandro insistió en que ella debía ir. «Es tu momento, Luz. Tienes que estar ahí para ver cómo el mundo admira tu talento». La idea la aterrorizaba. Dejar la seguridad de la hacienda, enfrentarse a un mundo de extraños, ser el centro de atención, todo en ella gritaba que no podía hacerlo. Pero una parte de ella, la parte que Alejandro había ayudado a despertar, sabía que él tenía razón. Era un paso que debía dar, no solo por su arte, sino por sí misma. Con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza, aceptó ir, sin saber que esa decisión pondría en marcha la tragedia que tanto habían intentado evitar. La noche de la exposición, mientras Luz y Alejandro estaban en la capital, Javier vio su oportunidad. Con la ayuda de 2 amigos tan borrachos y resentidos como él, cortó una sección de la cerca en la parte más remota de la hacienda. Su plan era simple y brutal: entrar a la casona, robar lo que pudieran de valor y sobre todo dejar una marca, un mensaje violento que le recordara al hacendado que nadie se metía con su familia. Sabía que solo doña Inés y un par de trabajadores estarían en la casa, ya que el resto del personal había ido a la capital para apoyar a Luz. La oscuridad de la noche sin luna y el conocimiento del terreno que tenía desde niño, cuando a veces trabajaba en la cosecha, le daban una ventaja peligrosa. El odio era su brújula, y apuntaba directamente al corazón de la esperanza. En la galería, Luz era un manojo de nervios. Se sentía fuera de lugar entre la gente elegante y las conversaciones intelectuales. Pero a medida que la noche avanzaba, algo mágico sucedió. Vio a la gente detenerse frente a sus cuadros, susurrar, señalar detalles. Vio sus propias emociones, sus dolores y esperanzas reflejados en los ojos de completos extraños. Un crítico de arte muy respetado se le acercó. «Usted no pinta paisajes, señorita», le dijo. «Usted pinta el alma de la tierra». En ese momento, junto a Alejandro, quien la miraba con un orgullo infinito, Luz se sintió por primera vez un artista. La niña invisible de Dolores Hidalgo había encontrado su voz, y era una voz poderosa, llena de colores y de verdad. Un punto rojo de vendido apareció junto a su cuadro favorito, el retrato de los trabajadores. La alegría era inmensa. Pero la alegría se convirtió en cenizas cuando el teléfono de Alejandro vibró en su bolsillo. Era Miguel, su voz tensa y urgente al otro lado de la línea. «Don Alejandro, tiene que volver. Han entrado en la hacienda». El mundo de Luz se detuvo. Las voces de la galería, el tintineo de las copas, todo se desvaneció en un zumbido zurdo. Lo único que oía era el eco de las palabras de su hermanastro, su promesa de venganza. «¿Están todos bien?», preguntó Alejandro, su voz de repente fría y afilada como acero. «Doña Inés, la han herido, no de gravedad, pero está muy asustada. Logramos atrapar a 2 de ellos, pero Javier escapó». La sangre huyó del rostro de Luz. Javier estaba ahí, en su santuario, y había herido a la mujer que había sido como una madre para ella. La culpa la golpeó con la fuerza de un huracán. Era por ella. Todo era por ella. El viaje de regreso fue una tortura silenciosa. Cada kilómetro que los acercaba a la hacienda aumentaba la angustia. Alejandro conducía con una concentración feroz, sus nudillos blancos en el volante, su mandíbula apretada. Luz a su lado estaba perdida en un mar de culpa y miedo. Las imágenes de doña Inés, herida y asustada, se mezclaban con los recuerdos de la violencia de su hermanastro. ¿Cómo había podido pensar que podía escapar de su pasado? Su oscuridad parecía seguirla a donde quiera que fuera, manchando y destruyendo todo lo bueno que encontraba en su camino. Cuando finalmente llegaron a La Esperanza, la escena era desoladora. Las luces de la policía parpadeaban en la noche. Los trabajadores se agrupaban en corrillos, susurrando con rostros preocupados. Y la puerta principal de la casona, la misma que la había recibido con la promesa de paz, estaba destrozada, una herida abierta en el corazón de su refugio. Doña Inés estaba sentada en un sofá de la sala, con una venda en la cabeza y el brazo en un cabestrillo, pero sus ojos se iluminaron de alivio al verlos. «Niña, qué bueno que estás bien», dijo, su preocupación por Luz superando su propio dolor. Se abrazaron,
Un abrazo de supervivientes, mientras Alejandro recibía el informe del comandante de la policía. Los dos cómplices de Javier habían confesado todo. El plan había sido robar y asustar, pero la resistencia inesperada de doña Inés, que los había enfrentado con una vieja escopeta de caza descargada, había provocado la violencia. Javier, en su cobardía, había huido al primer signo de problemas, dejando a sus amigos atrás. Estaba solo, armado con un cuchillo y perdido en las vastas tierras de la hacienda. Un animal acorralado y, por tanto, doblemente peligroso. El cerco policial se estaba montando. Era cuestión de tiempo. Alejandro insistió en que Luz durmiera en la habitación principal con él esa noche, mientras él permanecería despierto en un sillón junto a la puerta. No es negociable, Luz. No te dejaré sola hasta que lo encuentren. Ella no protestó. La idea de estar sola en su cuarto era insoportable. Pero el sueño no vino. Tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de Alejandro y los sonidos de la búsqueda en el exterior, Luz tomó una decisión. No podía seguir siendo la víctima, la causa del sufrimiento de las personas que amaba. Tenía que enfrentar a su demonio de una vez por todas. Con sigilo aprendido, en años de evitar a su padrastro, se levantó de la cama, tomó una linterna y se deslizó fuera de la habitación. Sabía a dónde iría Javier. Había un lugar, una vieja cabaña de cazadores abandonada en el límite norte de la propiedad. Un lugar donde a veces se escondían de niños. Era su única oportunidad de hablar con él. La luz tenue de la linterna cortaba la oscuridad mientras Luz se adentraba en el monte, siguiendo un sendero que conocía de memoria. El aire era frío, y los sonidos de la noche, normalmente reconfortantes, ahora parecían llenos de amenazas. Cada crujido de una rama, cada ulular de una lechuza, hacía que su corazón latiera con más fuerza. Pero no era el miedo a la oscuridad lo que la impulsaba, sino una resolución de acero. No iba a permitir que el ciclo de violencia de su familia definiera su futuro, ni el de Alejandro. Mientras tanto, en la casona, Alejandro despertó con la sensación de que algo andaba mal. El silencio en la habitación era demasiado profundo. Vio la cama vacía y un pánico helado se apoderó de él. En la mesita de noche, un pequeño trozo de papel. Fui a terminar esto. No me sigas. Te quiero. Las dos últimas palabras, escritas con una caligrafía temblorosa, lo golpearon con más fuerza que cualquier amenaza. La cabaña de cazadores era una ruina de madera y adobe, apenas visible entre la maleza. Luz apagó la linterna y se acercó en silencio. A través de una rendija en la pared, vio a Javier adentro, acurrucado en un rincón, temblando. No parecía un monstruo, sino un niño estado. «Javier», dijo ella, su voz sorprendentemente firme. Él se sobresaltó, levantando el cuchillo con manos temblorosas. «Aléjate». «No vine a pelear», respondió ella, permaneciendo en el umbral. «Vine a preguntarte por qué. ¿Por qué tanto odio?» Esa pregunta pareció desarmarlo. «¿Por qué?», repitió con una risa amarga. «Porque tú siempre lo tuviste todo. La atención de mamá, la compasión de los vecinos, y ahora te quedas con la hacienda, con el viejo rico. ¿Y yo qué tengo? Nada». Luz lo miró, y por primera vez no vio a su verdugo, sino a otra víctima de la misma casa rota. «No tienes nada porque nunca buscaste nada más que el reflejo del odio de Raúl», dijo Luz a sus palabras cortando el aire. «Culpas a todos por el vacío que tienes dentro. Yo no me quedé con nada, Javier. Yo construí algo a partir de las ruinas que ustedes dejaron. Encontré a alguien que me enseñó que yo valía, algo que tú nunca entendiste». En ese momento las luces de varias linternas inundaron la cabaña. Alejandro había llegado, seguido por la policía. Al ver a Luz sana y salva, sintió un alivio tan profundo que sus piernas flaquearon. Javier, al verse rodeado, dejó caer el cuchillo y se derrumbó en el suelo sollozando como el niño perdido que realmente era. La confrontación no había terminado con un grito, sino con el sonido de un corazón roto rindiéndose a su propia miseria. No hubo violencia, solo la triste constatación de una vida desperdiciada. De vuelta en la seguridad de la casona, mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, Alejandro y Luz se sentaron en la terraza, envueltos en mantas y con tazas de café humeante entre las manos. El silencio entre ellos ya no era de tensión, sino de un entendimiento profundo.
Lo que hiciste fue increíblemente valiente y estúpidamente imprudente, dijo finalmente. Su voz una mezcla de admiración y reproche. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Tenía que hacerlo. Tenía que mirarlo a los ojos y entender, no para perdonarlo, sino para liberarme de él para siempre. Alejandro la abrazó, sintiendo el calor de su cuerpo frágil, pero inquebrantable. «Te quiero», susurró en su cabello. «Y yo a ti», respondió ella con su voz clara y segura en la primera luz del alba. La pesadilla había terminado. El futuro, por fin, les pertenecía por completo. Los meses que siguieron fueron de una calma casi irreal, como el silencio que sucede a una gran tormenta. Javier fue sentenciado a unos pocos años de prisión, una pena atenuada por el testimonio de la propia Luz, quien argumentó que él era tanto un producto como un perpetrador de la violencia familiar. En el pueblo, la historia se convirtió en leyenda, contada en susurros en el mercado y en la cantina. Don Alejandro y Luz ya no eran vistos con recelo, sino con una especie de asombro reverente, como los protagonistas de un cuento popular sobre la redención y el coraje. La hacienda La Esperanza finalmente hacía honor a su nombre, convirtiéndose en un verdadero símbolo de nuevos comienzos para toda la región. La vida para Luz y Alejandro encontró un nuevo ritmo, uno marcado por la paz, el trabajo compartido y un amor que se profundizaba con cada día que pasaba. Luz se dedicó por completo a su arte. Con el apoyo incondicional de Alejandro, transformó uno de los graneros en un estudio amplio y luminoso, donde pasaba horas pintando. Sus obras, cada vez más seguras y expresivas, comenzaron a atraer la atención de coleccionistas de todo el país. Ya no pintaba solo el alma de la tierra, sino también la resiliencia del espíritu humano. Organizó talleres gratuitos para los niños de los trabajadores de la hacienda y del pueblo, enseñándoles a encontrar su propia voz a través del color y la forma. Se convirtió en la Maestra Luz, una figura querida y respetada, cuya propia historia de superación inspiraba a todos a su alrededor. Ya no era la niña invisible de Dolores Hidalgo, era una fuerza de la naturaleza, una luz que iluminaba a su comunidad, demostrando que el arte podía ser una poderosa herramienta de sanación y transformación social. Alejandro, por su parte, encontró una nueva pasión en la filantropía. Inspirado por Luz, creó la Fundación Elena Rivera, en honor a su difunta esposa, dedicada a financiar proyectos educativos y culturales en las zonas rurales de la región. Dejó la administración diaria de la hacienda en manos de su leal capataz, Miguel, y se dedicó a viajar, buscar oportunidades y construir puentes entre las comunidades olvidadas y los recursos que podían ayudarlas a prosperar. Descubrió que su habilidad para los negocios podía ser utilizada no solo para acumular riqueza, sino para generar un cambio real y positivo. El hombre que una vez se había encerrado en su propio dolor, ahora abría puertas para otros. El luto que lo había paralizado durante años se transformó en un legado de esperanza, manteniendo viva la memoria de su primera esposa a través de actos de generosidad y visión de futuro. Un año después del ataque, en una tarde serena y dorada, Luz y Alejandro se casaron. La ceremonia no tuvo lugar en la iglesia del pueblo, ni en un salón lujoso de la capital. Se casaron allí mismo, en la terraza de la casona, rodeados por la gente que se había convertido en su verdadera familia: doña Inés, Miguel, los trabajadores de la hacienda y los niños de los talleres de arte. Luz llevaba un vestido sencillo de lino blanco, bordado por ella misma con motivos de flores silvestres. Alejandro vestía una guayabera blanca, luciendo más relajado y feliz que nunca. No hubo grandes discursos ni promesas ostentosas, solo un intercambio de votos escritos por ellos mismos. Palabras sencillas y profundas que hablaban de gratitud, respeto y un compromiso inquebrantable de cuidarse mutuamente, en la luz y en la sombra, para siempre. Durante la modesta fiesta que siguió a la ceremonia, doña Inés se acercó a Luz, sus ojos brillantes de emoción. «Tuve una visión la primera vez que te vi en esta puerta»,
asustada y perdida, le confesó en voz baja. Vi el fantasma de la señora Elena sonriendo detrás tuyo. Al principio me asusté, pero ahora entiendo. No era un fantasma, era una bendición. Ella te envió para que cuidaras de esta casa y de su hombre, y para que nos recordaras a todos que la esperanza, como las flores más tercas, puede nacer incluso después del invierno más crudo. Luz abrazó a la anciana, conmovida por sus palabras. Sabía que nunca reemplazaría a Elena en el corazón de Alejandro, y no ese era lo que deseaba. Habían construido algo nuevo, un amor diferente, pero igualmente profundo. Un amor que honraba el pasado mientras celebraba valientemente el presente. Años después, la Hacienda La Esperanza era un lugar irreconocible. El pequeño taller de arte de Luz se había convertido en un centro cultural regional, atrayendo artistas y estudiantes de todo el país. La fundación de Alejandro había financiado la construcción de una nueva escuela y una biblioteca en Dolores Hidalgo. El pueblo, antes un lugar de secretos y juicios, se había contagiado del espíritu de cambio, volviéndose más abierto y solidario. La historia de Luz y Alejandro se había convertido en el mito fundacional de esa nueva era, un recordatorio constante de que el cambio era posible, de que una sola persona, con la ayuda de otra, podía romper los ciclos de violencia y apatía. Juntos, no solo habían sanado sus propias heridas, sino que habían ayudado a sanar las de su comunidad, demostrando que el amor, en su forma más pura, es un acto de generosidad que se expande. Una tarde, mientras observaban a sus dos hijos jugar en el jardín donde antes solo había silencio, Luz encontró una vieja caja de madera en el desván. Dentro, había cartas y diarios de Elena, la primera esposa de Alejandro. Pasó la noche leyéndolos, descubriendo a una mujer vibrante, llena de sueños, que también había luchado contra las rígidas convenciones de su tiempo. En la última página de su diario, Elena había escrito: «Le pido a la vida no que me quite el dolor, sino que, si algún día ya no estoy, envíe a alguien que le enseñe a Alejandro a amar de nuevo. Alguien con un alma tan fuerte que pueda reconstruir la belleza sobre mis ruinas». Luz cerró el diario con lágrimas en los ojos, sintiendo una profunda conexión con la mujer a la que nunca conoció. Comprendió que no era una usurpadora, sino la respuesta a una oración. Al día siguiente, llevó a Alejandro al pequeño cementerio familiar en la colina más alta de la hacienda, donde descansaba Elena. Colocaron un ramo de las flores silvestres que Luz había pintado tantas veces sobre la lápida. «Gracias», susurró Luz, hablando con la mujer bajo la tierra. «Gracias por compartirlo conmigo». Alejandro, de pie a su lado, la rodeó con el brazo. «Ella estaría feliz», dijo con una certeza serena, «feliz de ver la casa llena de risas, de ver sus flores cuidadas, de verte a ti, mi valiente Luz, pintando un futuro más brillante para todos nosotros». Ya no había fantasmas entre ellos, solo la presencia amorosa de los recuerdos y la promesa sólida de un futuro compartido, un futuro que habían construido juntos, ladrillo a ladrillo, sobre los fundamentos sólidos del respeto, la sanación y un amor extraordinario. La vejez llegó a ellos de manera apacible, como un atardecer en la hacienda. Alejandro, con el cabello completamente blanco, aún conservaba la postura firme, pero sus ojos, antes atormentados, ahora reflejaban una profunda serenidad. Pasaba sus días en la biblioteca de la fundación, rodeado de jóvenes a quienes contaba historias, no de sus logros como hacendado, sino de las lecciones que había aprendido sobre la fragilidad y la fuerza del corazón humano. Se convirtió en el sabio del valle, un hombre cuya riqueza ya no se medía en hectáreas, sino en la cantidad de vidas que había tocado. Su amor por Luz no había disminuido con el tiempo. Por el contrario, se había transformado en una devoción tranquila, un compañerismo tan esencial como el aire que respiraba, una prueba viviente de que el verdadero amor no es una llamarada, sino un fuego constante que calienta el alma hasta el final. Luz, por su parte, se convirtió en una de las artistas más respetadas de su generación.
Sus cuadros colgaban en museos de la capital y del extranjero, pero ella nunca dejó la hacienda La Esperanza. Su estudio seguía siendo el viejo granero, y sus modelos preferidos, los rostros curtidos por el sol de los trabajadores y los ojos soñadores de los niños de su taller. Con las arrugas marcando su rostro como un mapa de su increíble vida, nunca perdió esa luz interior que Alejandro había visto en ella desde el principio. Se convirtió en la matriarca de la hacienda, una figura de sabiduría y fortaleza, amada no solo por su familia, sino por toda la comunidad que había ayudado a construir. Su historia, la de la niña silenciada que encontró su voz en el arte, se contaba a las nuevas generaciones como un ejemplo de que el destino no está escrito en piedra, sino que se pinta cada día con los colores del coraje. Sus hijos crecieron libres, ajenos a las sombras que habían oscurecido el pasado de sus padres. Corrieron por los mismos campos que una vez fueron testigos de la soledad de Alejandro y pintaron en el mismo estudio que había sido el refugio de Luz. Crecieron en un hogar donde el amor era el cimiento de todo, donde se les enseñó que el valor de una persona no reside en su origen, sino en la bondad de sus acciones. La historia de su familia no era un cuento de hadas, sino una lección de vida real. Aprendieron sobre el dolor y la injusticia, pero también sobre el perdón, la redención y la extraordinaria capacidad del ser humano para transformar el sufrimiento en un propósito. El legado de Luz y Alejandro no fue la riqueza material que acumularon, sino el ejemplo de una vida vivida con autenticidad, compasión y un amor inquebrantable. Una mañana, muchos años después, Alejandro falleció en paz, mientras dormía, con la mano de Luz sosteniendo la suya. No hubo desesperación en su partida, solo la aceptación serena de un ciclo completado. Luz lo sobrevivió por 5 años más, el mismo tiempo que él había vivido sin Elena. Durante esos años continuó pintando, dirigiendo la fundación y cuidando de su familia, manteniendo viva la llama de todo lo que habían construido juntos. Cuando sintió que su propio tiempo llegaba, pidió a sus hijos que la llevaran a la colina donde descansaba Alejandro. Se sentó junto a su lápida, bajo la sombra del mismo árbol donde habían hablado tantas veces, y observó su último atardecer. No había tristeza en su corazón, solo una inmensa gratitud por la vida extraordinaria que le había sido concedida, por el hombre que la había salvado y a quien ella, a su vez, había salvado de sí mismo. Así termina nuestra historia, queridos oyentes, no como un final, sino como la celebración de un círculo completo. Nos enseña que las heridas más profundas pueden convertirse en las fuentes de nuestra mayor fortaleza. La historia de Luz y Alejandro nos recuerda que la verdadera nobleza no se encuentra en la riqueza o el poder, sino en la capacidad de ver el valor en otro ser humano cuando nadie más lo puede ver, y en tener el coraje de tender una mano. Nos muestra que el amor puede florecer en los terrenos más improbables, regado no por la perfección, sino por la aceptación de nuestras cicatrices mutuas. Es un testimonio de que una sola decisión, un solo acto de compasión, puede desencadenar una vida de cambios positivos no solo para 2 personas, sino para toda una comunidad, dejando un legado que trasciende el tiempo y nos inspira a todos a buscar la esperanza, incluso en la más profunda oscuridad. La casa de sus padres en Dolores Hidalgo quedó abandonada después de la muerte de Raúl, unos años después de que Javier fuera a prisión. Marta, la madre de Luz, se fue del pueblo sin dejar rastro, una figura fantasmal que se desvaneció con sus propios secretos y culpas. La casa se convirtió en una advertencia silenciosa, sus ventanas rotas como ojos vacíos que recordaban a todos la oscuridad que una vez habitó ahí. A veces, los niños más valientes se atrevían a acercarse, contando historias de fantasmas sobre la familia cruel que había maltratado a la ahora famosa Maestra Luz. Era un final sombrío para un capítulo de dolor, pero necesario para que el pueblo pudiera cerrar esa herida y abrazar por completo la nueva era de esperanza que la propia Luz, la víctima de esa casa, había ayudado a inaugurar, transformando un símbolo de opresión en el recuerdo de una victoria. El legado de Elena,
la primera esposa de Alejandro, nunca fue olvidado. En la biblioteca de la Fundación se creó una sección especial en su honor, llena de los libros de poesía y novelas que ella tanto amaba. Su retrato, aquel que Alejandro había intentado pintar sin éxito, fue restaurado por un artista profesional a partir de fotografías, pero a su lado, Luz insistió en colgar el lienzo original y torpe de Alejandro. «Este es más importante», le explicó a sus hijos, «porque no muestra cómo se veía ella, sino cuánto la amaba su padre. El arte no siempre se trata de la perfección, sino de la verdad del sentimiento». Y así, las dos mujeres que habían amado al mismo hombre compartían un espacio, no como rivales, sino como pilares de la misma historia, una enseñando sobre la alegría de vivir y la otra sobre el poder de renacer. Los hijos de Luz y Alejandro, criados entre el arte y la filantropía, tomaron caminos diferentes, pero complementarios. El mayor, Alejandro, heredó la visión para los negocios de su padre, pero con un enfoque en el desarrollo sostenible y la responsabilidad social, transformando aún más la hacienda y la región. La menor, Elena, nombrada en honor a la primera esposa, heredó el alma artística de su madre, convirtiéndose en una curadora de arte de renombre que llevaba las historias del campo mexicano al mundo. Ambos eran la síntesis perfecta de sus padres, la unión de la pragmática visión de futuro y la profunda sensibilidad por el alma humana. A través de ellos, la historia de la esperanza continuaba, no como una repetición del pasado, sino como una evolución constante, llevando las semillas que Luz y Alejandro habían plantado a nuevos y fértiles terrenos, asegurando que su legado de amor y redención floreciera por generaciones. Javier, el hermanastro, salió de prisión después de cumplir su condena. Un hombre cambiado por el tiempo y el remordimiento. Volvió a Dolores Hidalgo, pero no a la casa en ruinas. Buscó trabajo como jornalero en las haciendas vecinas, manteniendo un perfil bajo, evitando a la gente del pueblo que nunca lo perdonó del todo. Un día, años después, se presentó en las puertas de la esperanza. No pidió perdón, sabía que no lo merecía. Solo le entregó a Luz un pequeño pájaro de madera que había tallado en la cárcel. Siempre admiré cómo dibujabas, fue lo único que dijo antes de marcharse. Luz aceptó el regalo, un símbolo de una paz tardía y dolorosa. Nunca se convirtieron en amigos. Las heridas eran demasiado profundas. Pero ese gesto cerró el ciclo del odio, permitiendo que ambos, a su manera, finalmente siguieran adelante, sin el peso de la venganza. El pueblo de Dolores Hidalgo, con el tiempo, absorbió la leyenda de la esperanza en su identidad. Los turistas comenzaron a llegar, atraídos por la historia de la pintura que surgió de la adversidad y el hacendado que cambió su comunidad. El centro cultural fundado por Luz se convirtió en una parada obligatoria, y la hacienda, aunque mantenía su privacidad, se abrió una vez al año para un festival de arte y cultura que celebraba los talentos locales. La historia de crueldad de la familia de Luz se convirtió en un cuento de advertencia, mientras que el amor entre ella y Alejandro se transformó en una fuente de orgullo local. El lugar que una vez fue una jaula de chismes y juicios, se reinventó a sí mismo como un pueblo de segundas oportunidades, demostrando que la identidad de una comunidad, como la de una persona, no es fija, sino que puede ser redimida y transformada por las historias que elige contar. La pintura se convirtió en el lenguaje con que Luz narró su vida. Creó una serie de cuadros autobiográficos, desde los tonos oscuros y opresivos de su infancia en la casa de Raúl, hasta los colores vibrantes y llenos de luz de su vida en la esperanza. Su obra más famosa, titulada El silencio roto, la retrataba a ella misma en el mercado de Dolores Hidalgo, en el momento exacto en que Alejandro intervenía. No era un retrato de una víctima siendo salvada, sino de una mujer en el umbral de su propia liberación, con una luz comenzando a brillar en sus ojos. Este cuadro en particular viajó por el mundo, convirtiéndose en un ícono de la lucha contra la violencia doméstica y un símbolo de la resiliencia femenina. A través de su arte, Luz dio voz no solo a su propio sufrimiento, sino al de incontables mujeres silenciadas, transformando su dolor personal en un poderoso mensaje universal de esperanza. La relación entre Alejandro y Miguel, su capataz,
evolucionó de una de patrón y empleado a una de profunda amistad fraterna. Miguel había sido el testigo silencioso de la transformación de Alejandro, desde el viudo amargado hasta el hombre pleno y feliz que era ahora. Fue el padrino de su boda y el confidente en quien Alejandro se apoyaba para los asuntos de la hacienda y de la vida. A menudo, se sentaban juntos en la terraza al atardecer, bebiendo tequila y hablando no de negocios, sino de sus hijos, de sus sueños, de los misterios de la vida. Esta amistad, basada en la lealtad y el respeto mutuo, fue otro de los pilares que sostuvo a Alejandro, demostrándole que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino aquella que se elige y se cultiva a través de los años, en las buenas y en las malas, como una confianza inquebrantable. Doña Inés se convirtió en la abuela que los hijos de Luz y Alejandro nunca tuvieron. Les contaba cuentos del México antiguo, les enseñaba a hacer tortillas a mano y les daba dulces a escondidas de sus padres. Su presencia en la casona era el hilo de continuidad que unía el pasado doloroso de la hacienda con su presente lleno de vida. Ella había visto la soledad de Alejandro después de la muerte de Elena, había sido la primera en ofrecer compasión a Luz, y ahora era la guardiana de la alegría de la nueva generación. Para Luz, Inés era más que una empleada o una amiga. Era el ancla que la había mantenido a flote en los primeros días de incertidumbre. Una roca de sabiduría y afecto incondicional. Su lealtad y amor silencioso fueron fundamentales para que la esperanza volviera a ser un hogar, demostrando que los lazos más fuertes a menudo se forjan en la ternura de los gestos cotidianos. La Hacienda La Esperanza se hizo famosa no solo por su arte y su modelo de negocio social, sino también por sus caballos. Alejandro, reavivando una pasión de su juventud, comenzó a criar caballos aztecas, una raza conocida por su nobleza e inteligencia. Enseñó a Luz y a sus hijos a montar, y las cabalgatas al atardecer por los campos de agave se convirtieron en su tradición familiar favorita. Era en esos momentos, con el viento en el rostro y la inmensidad del paisaje a su alrededor, donde se sentían más conectados y libres. Los caballos se convirtieron en un símbolo de la propia historia de la familia. La unión de la fuerza y la gracia, la domesticación de los instintos salvajes a través de la paciencia y el respeto, y la capacidad de galopar hacia nuevos horizontes sin olvidar las raíces que les daban su fortaleza. Un reflejo perfecto de la vida que habían construido juntos. Con el paso de los años, Luz nunca volvió a ver a su madre. Se enteró por terceros que Marta había envejecido prematuramente, consumida por una amargura silenciosa en una ciudad lejana. Nunca intentó contactarla. Había aprendido a la dolorosa lección de que no se puede forzar el amor ni el arrepentimiento. El perdón que había encontrado no era para su madre, sino para sí misma. El perdón por haber creído durante tanto tiempo que no era digna de ser amada. Este entendimiento fue la clave final de su sanación. Comprendió que el abandono y la crueldad que había sufrido no eran un reflejo de su valor, sino de las limitaciones y el dolor de sus verdugos. Al liberarse de la necesidad de su aprobación, Luz se convirtió en una mujer completa, cuya identidad no estaba definida por sus heridas, sino por su extraordinaria capacidad para transformar esas heridas en belleza y compasión. El amor entre Alejandro y Luz se convirtió en una leyenda local, una historia que los abuelos contaban a sus nietos en las noches frescas. Hablaban del hacendado de corazón cerrado que fue sanado por una joven de alma pura, y de cómo juntos transformaron no solo sus vidas, sino todo el valle. La historia, por supuesto, se adornaba con detalles fantásticos. Decían que los cuadros de Luz podían curar la tristeza y que los caballos de Alejandro entendían el lenguaje humano. Pero en el corazón de la leyenda había una verdad innegable: el poder transformador de un amor que se atrevió a desafiar todas las convenciones. Se convirtieron en un recordatorio viviente de que la bondad es una forma de valentía, de que la vulnerabilidad puede ser la mayor de las fortalezas, y de que sin importar cuán oscuro sea el pasado, siempre es posible construir un futuro lleno de luz. La influencia de la Hacienda La Esperanza trascendió las fronteras de la región. Académicos y sociólogos comenzaron a estudiar el modelo Rivera, un enfoque de gestión rural que integraba la productividad agrícola con el desarrollo cultural y el bienestar de los trabajadores. La fundación que creó Alejandro se convirtió en un referente nacional
y su innovador sistema de microcréditos para artesanos locales fue replicado en otras partes del país. Lo que había comenzado como una decisión personal de un hombre que buscaba redimirse, se había convertido en un movimiento. Alejandro nunca buscó el reconocimiento, pero sus acciones hablaban por sí solas. El hombre que había vivido para sí mismo durante tantos años, descubrió una satisfacción mucho más profunda en construir algo que perduraría más allá de su propia vida. Un legado de prosperidad compartida que era infinitamente más valioso que la fortuna que había heredado. Luz, en su madurez, exploró nuevas facetas de su arte. Comenzó a escribir poesía, versos sencillos y profundos que acompañaban sus pinturas, creando un diálogo entre la imagen y la palabra. Publicó un libro, Crónicas de la Esperanza, que no era una autobiografía en el sentido estricto, sino una colección de reflexiones, poemas y reproducciones de sus cuadros, que narraban su viaje del silencio a la voz. El libro se convirtió en un éxito inesperado, resonando con miles de personas que se veían reflejadas en su historia de superación. Recibió cartas de todo el mundo, de mujeres que habían sufrido abusos, de personas que luchaban contra la depresión, de almas solitarias que habían encontrado consuelo en sus palabras y colores. Descubrió que al compartir su historia más íntima, había creado una comunidad, un espacio seguro donde otros también podían comenzar a sanar. El viejo estudio de Alejandro, donde ella había descubierto el retrato de Elena, fue transformado en un pequeño museo familiar. Contenía las primeras pinturas torpes de Alejandro, los vibrantes lienzos de Luz, los diarios de Elena y las fotografías de 3 generaciones. Se convirtió en un espacio de memoria, no para glorificar el pasado, sino para honrar el viaje. Sus nietos pasaban horas ahí, escuchando las historias detrás de cada objeto, aprendiendo sobre sus raíces, sobre la complejidad de las vidas que las precedieron. El museo era una lección tangible de que la vida no es una línea recta, sino un tapiz tejido con hilos de alegría y de dolor, de errores y de aciertos, de pérdidas y de encuentros milagrosos. Era la prueba de que cada historia, sin importar cuán dolorosa, contiene la semilla de una belleza futura, esperando pacientemente el momento adecuado para florecer. En sus últimos años, Alejandro y Luz a menudo se sentaban en el gazebo que él había construido para ella en la colina, observando el valle que habían transformado. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó ella una tarde mientras el sol teñía las nubes de naranja. Él la miró, sus ojos llenos de un amor que el tiempo solo había profundizado. «Solo de una cosa», respondió, «de no haberte encontrado antes». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Llegaste justo a tiempo. Ni un minuto antes, ni un minuto después». Y en ese silencio compartido, en la inmensidad de aquel paisaje que había sido testigo de todo su viaje, encontraron la paz definitiva. Sabían que su historia era única, pero que su esencia era universal. Era la historia de cómo la luz siempre encuentra una manera de filtrarse a través de las grietas, de cómo la esperanza puede renacer de las cenizas. Así, la historia de sus vidas se entrelazó con la historia de la tierra, convirtiéndose en una sola cosa. Los campos de agave no solo producían tequila, sino que contaban una historia de renacimiento. La casona no solo albergaba a una familia, sino que era un faro de esperanza. Y los nombres de Luz y Alejandro no solo identificaban a 2 personas, sino que se convirtieron en sinónimo de la creencia inquebrantable en las segundas oportunidades. Dejaron un legado que no estaba escrito en testamentos ni en títulos de propiedad, sino en los corazones de la gente, en la cultura de la comunidad y en el paisaje mismo, que parecía florecer con más fuerza bajo el cuidado de su extraordinario amor. Su historia se convirtió en la prueba de que el acto más revolucionario a veces es simplemente elegir la bondad en un mundo que espera crueldad, y construir belleza donde antes solo había ruinas. El contraste entre el destino de la familia de Luz y el de la familia que ella formó era acogedor. Mientras la casa de su infancia en Dolores Hidalgo se derrumbaba, carcomida por el abandono y los malos recuerdos, la hacienda La Esperanza florecía, expandiéndose no en tamaño, sino en propósito y significado. Mientras el nombre de su padrastro se desvanecía en el oprobio, el nombre de Alejandro se convertía en un símbolo de progreso y compasión. Y mientras ella, Luz, se convertía en una fuente de inspiración,
Su madre y su hermanastro se perdían en los laberintos de su propio resentimiento y cobardía. Esta divergencia no era una casualidad del destino, sino el resultado directo de las elecciones de cada uno. La elección de perpetuar el ciclo de la violencia, o la elección valiente de romperlo y construir algo nuevo basado en el respeto, el perdón y sobre todo el amor. En el corazón de su hogar había un pequeño jardín interior que Luz había diseñado. No era un jardín de flores exóticas, sino de plantas sencillas y resistentes, de esas que crecen en las condiciones más adversas. Había nopales que florecían con una belleza inesperada, siempre vivas que se aferraban a las rocas y bugambillas que trepaban por los muros con una tenacidad imparable. Ese jardín era una metáfora de su propia vida y del amor que compartía con Alejandro, un amor que no había nacido en un invernadero protegido, sino a la intemperie, en medio de la sequía del dolor y la tormenta de la adversidad. Y precisamente por eso, era un amor fuerte, resiliente, cuyas raíces profundas eran capaces de encontrar agua en la tierra más seca, y cuyas flores sencillas eran más hermosas que cualquier orquídea de exposición, porque eran reales. Alejandro a menudo reflexionaba sobre el azar que lo había llevado al mercado aquel sábado por la mañana. ¿Qué habría pasado si hubiera enviado a Miguel como de costumbre? ¿Qué habría sido de Luz? ¿Y qué habría sido de él? Se habría consumido lentamente en su soledad, un hombre rico y poderoso, pero profundamente pobre de espíritu. El encuentro con Luz no fue solo el rescate de ella, sino el suyo propio. Ella, con su fragilidad y su fuerza silenciosa, lo había sacado de su letargo. Le había recordado que el corazón, incluso después de romperse, tiene una capacidad infinita para sanar y volver a amar. Había llegado a su vida no como una interrupción, sino como el destino que no sabía que estaba esperando, la pieza que faltaba para que el rompecabezas de su existencia finalmente tuviera sentido y encontrara la paz. La historia de su amor, con el tiempo, dejó de ser un chisme para convertirse en un pilar de la comunidad. Las nuevas generaciones crecieron escuchando cómo la hacienda que una vez fue de un viudo solitario se convirtió en un centro de vida y cultura gracias a la llegada de una joven maltratada. El relato servía como una lección fundamental. Les enseñaba a mirar más allá de las apariencias, a valorar la resiliencia y a entender que la verdadera fortaleza no radica en la ausencia de heridas, sino en la capacidad de transformarlas en compasión. La pareja se convirtió en un ejemplo viviente de que era posible construir un amor basado en la igualdad y el respeto mutuo, desafiando las rígidas jerarquías sociales de su tiempo. Su unión no fue solo un romance, sino una declaración política silenciosa, un testimonio del poder del afecto para redimir no solo a individuos, sino a la sociedad misma. Una de las tradiciones más hermosas que establecieron fue la fiesta de la cosecha de historias. Al final de cada año, no celebraban la cosecha de maíz o agave, sino las historias de superación de la gente de la comunidad. En el patio de la hacienda, bajo un cielo estrellado, cualquiera podía subir a una pequeña tarima y compartir una historia, un obstáculo vencido, una reconciliación familiar, un pequeño sueño cumplido. Luz y Alejandro escuchaban cada relato con la misma atención y respeto, honrando la valentía de cada voz. Esta fiesta se convirtió en el evento más esperado del año, un ritual de sanación colectiva que fortalecía los lazos de la comunidad. Era el legado de Luz en su forma más pura, crear un espacio donde cada persona tuviera la certeza de que su historia importaba y merecía ser escuchada con el corazón abierto. Incluso en su vejez, nunca dejaron de aprender el uno del otro. Luz le enseñó a Alejandro a apreciar las pequeñas cosas, el sabor del primer mango de la temporada, la belleza de una telaraña cubierta de rocío, la música en el silencio de la noche. Él, a su vez, le enseñó a ella a pensar en grande, a planear, a transformar sus sueños artísticos en proyectos concretos que pudieran beneficiar a otros. Eran el equilibrio perfecto entre el alma y la acción, la sensibilidad y la estrategia. Su amor era una conversación constante, un intercambio ininterrumpido de perspectivas que enriquecía a ambos,
demostraron que una verdadera pareja no es aquella en la que uno completa al otro, sino aquella en la que ambos se inspiran mutuamente para ser las versiones más completas y auténticas de sí mismos, creciendo juntos sin dejar de ser individuos. La última pintura de Luz, completada semanas antes de su muerte, no fue un retrato ni un paisaje. Era una obra casi abstracta, una espiral de colores que iban desde los negros y grises más profundos en el centro hasta los dorados y blancos más luminosos en el exterior. La tituló El viaje. Quienes la veían no necesitaban explicación. Entendían que era la representación de su vida, un viaje desde la oscuridad de su infancia hacia la luz de su madurez. Era una obra que no negaba el dolor, sino que lo integraba como parte necesaria del camino hacia la esperanza. Ese cuadro se convirtió en su testamento, colgado en la entrada del centro cultural, un recordatorio perpetuo para todos los que entraran de que no importa cuán oscuro sea el comienzo, el final de la historia siempre puede ser pintado con los colores de la luz. Y así, queridos oyentes, la historia de Luz y Alejandro se teje en la memoria de este valle mexicano, un relato que trasciende la simple crónica de un romance. Es una parábola sobre el poder de la mirada, sobre cómo el simple acto de ver a alguien, de reconocer su humanidad y su dolor, puede ser el catalizador de un milagro. Nos recuerda que todos, en algún momento, necesitamos a alguien que vea la luz en nosotros, especialmente cuando solo podemos ver nuestra propia oscuridad. La valentía de Alejandro no fue enfrentar a un hombre violento, sino enfrentar su propia soledad. Y la valentía de Luz no fue enfrentar a su familia, sino atreverse a creer que merecía algo mejor. Su legado es esa simple pero profunda verdad. El amor más grande no es el que nos salva de los demás, sino el que nos da el coraje para salvarnos a nosotros mismos. Les agradecemos inmensamente por habernos acompañado en este viaje emocional. Si la historia de Luz y Alejandro ha tocado sus corazones, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a dejar un comentario compartiendo qué momento los conmovió más. Cada semana traemos nuevas narrativas que exploran la complejidad del alma humana y la fuerza indomable de la esperanza. Recuerden que, como nos enseñaron nuestros protagonistas, siempre hay una historia de redención esperando ser contada, a menudo en los lugares más inesperados y en los corazones más silenciosos. No se pierda nuestro próximo encuentro, donde otra historia de amor y transformación los estará esperando. Muchas gracias por escuchar, y que la esperanza de la esperanza siempre ilumine sus caminos. Hasta la próxima. Les agradecemos inmensamente por habernos acompañado en este viaje emocional. Si la historia de Luz y Alejandro ha tocado sus corazones, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a dejar un comentario compartiendo qué momento los conmovió más. Cada semana traemos nuevas narrativas que exploran la complejidad del alma humana y la fuerza indomable de la esperanza. Recuerden que, como nos enseñaron nuestros protagonistas, siempre hay una historia de redención esperando ser contada, a menudo en los lugares más inesperados y en los corazones más silenciosos. No se pierda nuestro próximo encuentro, donde otra historia de amor y transformación los estará esperando. Muchas gracias por escuchar, y que la esperanza de la esperanza siempre ilumine sus caminos. Hasta la próxima.